la persona tiene mucha depresión. Si Dios existe, porque hay depresión, estrés, ansiedad, porque hay suicidios, ¿por qué existe el mal? Repito, Dios y el problema del mal es un tema muy grande para explicar, pero lo quiero dar en una cápsula el día de hoy. Cuando se tomaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre, siempre la pregunta fue, ¿y dónde estaba Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios estaba previniendo más mal, más muerte, etcétera, etcétera. Y si vamos a la historia real allá en las Torres Gemelas, en el lugar, allí en esa gran cuadra, vamos a ver un sinnúmero de historias reales que Dios estaba trabajando, Dios estaba obrando. Hoy vamos a ver en este sermón Dios y la existencia del mal, el problema del sufrimiento, pero ¿qué es lo que está haciendo Dios cuando sucede aquello? Así que muchas personas saben y tienen muchas preguntas y muchos interrogantes sobre Dios y la existencia del mal. ¿Por qué? Tenemos que entender que la respuesta no está en los likes de Facebook o de cualquier otra red. La respuesta no se encuentra en los consejos en TikTok. Es que hoy en día tenemos una gran cantidad de información en las redes sociales que no son fidedignas o no se pueden comprobar, no son comprobables, o sea, no son científicas. Tenemos muchísimas respuestas que son dadas al azar. Y no vamos a encontrar las respuestas en TikTok, ni en Twitter, ni en Instagram. Fácilmente no se encuentran. Y aquí está el dilema. Algunos creen que el sufrimiento prueba que Dios no existe. ¿Cuántos creyeron eso antes de venir a Cristo? Yo creía eso. Que el sufrimiento prueba la inexistencia de Dios. Pero una vez que comencé a creer en Cristo, me convertí a Cristo, o sea, fui un cristiano evangélico, todas las cosas cambiaron. Yo comencé entonces a creer precisamente que porque hay tanto dolor, lo necesitamos más que nunca a Dios. En lugar de creer que el dolor prueba la inexistencia de Dios, comencé a creer que justamente porque hay tanto dolor es cuanto más necesitamos a Dios. Eso cambió el panorama. Eso cambia la cosmovisión y eso se aprende cuando usted y yo comenzamos a leer la Biblia, cuando empezamos a asistir a la iglesia, cuando escuchamos sermones, cuando escuchamos, tenemos conferencias, cuando escuchamos Biblia o cuando vamos a un seminario teológico a estudiar de verdad la Biblia, no de manera desordenada, sino de una manera ordenada. O comenzamos a estudiar teología sistemática, no de manera ordenada la teología. Theo, Dios, logos, estudios. Teología significa estudio de Dios. Entonces cambia la cosmovisión acerca de Dios. Y ya dejamos de pensar, como pensábamos antes, de que el dolor es prueba de que Dios no existe, sino que cambia ahora nuestra cosmovisión y nuestra mente y comenzamos a pensar que justamente porque hay tanto dolor es cuanto más necesitamos de Dios. Eso es importantísimo. Así que en este mensaje vamos a ver que el dolor no siempre tiene una explicación. Quiero tener bien claro esto. El dolor no siempre tiene una explicación. Hay dolores, sufrimientos, tormentos, pruebas, cáncer, alejamiento, falta de convicción, te diagnosticaron de una manera negativa, dañaron tu reputación. Hay muchos de esos tipos de dolores que no siempre tienen una explicación. No todos tienen una explicación. Y es que a veces no necesito una explicación de mi dolor, pero ojo con esto, pero sí puede tener una redención, eso sí. Ojo, no todo problema que usted y yo atravesamos tienen una respuesta o tienen una explicación, pero sí tienen una redención. Y no es la ausencia de Dios el problema del mal, sino es el escenario, si gusta escríbalo, donde Dios se revela de forma más real, más efectiva y más cercana. Repito, no es la ausencia de Dios el problema del mal. Y sé que afuera se enseña mucho aquello, especialmente en los cursos de filosofía o las diferentes carreras o ramas de filosofía, como los PhD que no están enfocados en teología. Se enseña eso, que el problema del mal es la ausencia de Dios, pero es todo lo contrario.
Es un escenario, el problema del mal, donde Dios se revela de forma más real, más efectiva y más cercana. Vamos a mirar a la luz de la Biblia que el problema del mal se resuelve con la presencia de Dios. Se resuelve con la revelación de Dios. Y aquí va el consejo grande para todos aquellos que cuanto más problemas están pasando en la vida, es cuanto más se puede revelar Dios. Es cuanto más debemos de buscar a Dios. Cuanto más problemas tengas, América Latina que me escuchas, en el mundo entero, todos los que me escuchan, hay una comunidad grande de hispanos en Japón, en Italia, en Francia, en Inglaterra, todos los que me escuchan, cuanto más problemas o dificultades tengas, es el mejor momento para buscar más de Dios. O sea, no alejarse de la iglesia, es congregarse más todavía. ¿Tienes problemas, dificultades en el trabajo, relaciones, incluso dentro de la misma iglesia? No es el momento de alejarse. Más bien es todo lo contrario. Es el momento de acercarse más a Dios, de congregarse más, de asistir más. Problemas muy serios con la salud, es el momento de acercarse más profundamente a Dios. Recuerden, Dios y la existencia del mal. Y cuando algún mal suceda dentro de nosotros, incluso personalmente, no sentimos orar, no sentimos ir a la iglesia, no sentimos cumplir nuestras responsabilidades cristianas, ya no sentimos nada de cosas espirituales, es precisamente el momento más justo para buscar a Dios. Porque es allí donde Dios se revela. Lo vamos a ver en la Biblia con algunos pasajes bíblicos y con algunas historias bíblicas. Entonces, cuando más seco estoy yo espiritualmente, más debo de aferrarme a Dios. Cuanto menos, escuche bien, cuanto menos pienso o siento que ando bien con Dios, es cuanto más debo de acercarme a Dios. Ese es el mejor consejo. Ese consejo no lo vas a recibir en Walgreens, no lo vas a recibir en Walmart, no lo vas a recibir en US Bank, ni la Toyota te lo va a dar, mucho menos Chick-fil-A. Mira, todos ellos solamente quieren nuestro dinero. Pero ese consejo lo encuentras en la Biblia y lo vamos a ver aquí. Dios y la existencia del mal. Y cuando tú estés pasando por momentos más malos, más difíciles, entonces diga conmigo, es el momento de acercarme más a Dios. Diga conmigo, es el momento de acercarme más a Dios. No debo de alejarme ni de la comunión con los creyentes en mi iglesia. No es el momento de alejarse. Tampoco es el momento de abandonar la fe. No es el momento de tomarme un break o un descanso espiritual. No es el momento. En serio, yo he tenido personas que me han dicho, pastor, quiero tomarme un break. ¿Un break de qué? Un break de la iglesia, un break espiritual. Le digo, en Dios no existe un break. Y le explico, es cuanto más necesitas acercarte a Dios. Estás seco, frío, tienes ojos secos que cuando oras ya no te salen lágrimas. Es cuanto más necesitamos buscar de Dios, más acercarnos del Señor, más abrir la Biblia, más hablar con los hermanos de la iglesia, más ayuda debo de buscar en la iglesia. Es cuanto más me debo de refugiar en Dios. Así que tomen sus boletines, vamos a mirar. Y si Dios existe, ¿por qué tanto dolor en el mundo? Número uno, escríbalo si lo ponemos en la pantalla en primer lugar. Si Dios existe, entonces el dolor no es absurdo, tiene propósito. Escriba la palabra propósito. Si Dios existe y que nosotros partimos a raíz de esa base de que sí lo es, entonces el dolor y todo lo que nosotros tengamos y nos venga en nuestra contra o nos llueva, no es absurdo. Tiene un propósito. Dios está detrás de los dolores y tiene un propósito muy grande. Lo voy a poner muy sencillo, muy simple. Por ejemplo, tienes un familiar que está a punto de morir y tiene pocos meses o semanas y está a punto de morir. Y de pronto incluso se murió. Mira, ese es un dolor. Estamos hablando de Dios y la existencia del mal y el dolor, ¿no?, que existe. Escucha bien esto. Entonces, ¿por qué ese problema? ¿Para qué esa dificultad de perder un ser querido? Es para hacernos más sensibles,
Ojo con eso, porque a través de la muerte de alguien, las personas llegan a sensibilizarse mucho más de lo que ya son. Número 2, es para comprender que la vida de la noche a la mañana la podemos perder. Número 3, es para hacernos a nosotros más humanos, porque a veces pensamos que tenemos comprada la vida y asumimos altos riesgos y tenemos conductas y comportamientos suicidas, incluso practicando muchas cosas que ponen en riesgo nuestra propia vida con la muerte. Número 4, sirven para mirar que a nuestro alrededor todo es frágil y que la vida es muy frágil. 5, sirve para valorarnos más, para valorar a la familia porque hemos perdido un ser querido. Número 6, sirven para invertir más nuestro tiempo en lo que realmente vale la pena que en lo que no vale la pena. 7, sirven para cambiar nuestro estilo de vida, nuestros modus vivendus. Sí, porque muchas veces nuestro estilo de vida es desastroso. Por ejemplo, nuestra dieta puede ser desastrosa y eso sirve para cambiar. Si ven, he nombrado solo 7, hay más, pero ¿por qué suceden este tipo de cosas? Es para hacernos todo eso que he nombrado. Dios y la existencia del mal. Número 1, si Dios existe, ¿por qué tanto dolor? Y estamos mirando que el dolor no es absurdo. La pérdida de alguien no es absurdo, no es en vano. Sirven para muchas cosas y tiene un propósito. Y mencioné 7 propósitos y hay más propósitos y solamente tomé un solo ejemplo de cuando perdemos a un ser querido. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Job, si lo ponemos en la pantalla. Mira, ayúdenme a leer, por favor. 1, 2 y 3. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién lo dijo eso? Nada más y nada menos que un superestrella. Caminó en la alfombra roja. Tiene una estrella en Hollywood, en serio. Pero en Hollywood del cielo. Se llama Job. Y todos sabemos la historia de Job. Job fue un hombre que sufrió, padeció, aparentemente injustamente, porque era un hombre temeroso de Dios y era un hombre muy rico. Él tenía propiedades, él era un inversionista en bienes raíces y él tenía mucho dinero. Incluso los historiadores dicen que él tenía mucha influencia y tenía un cargo en su ciudad. O sea, era un buen político, un buen inversionista, era un gran influencer, un gran youtuber. Todo el mundo lo conocía, era un famoso. Y no le hacía falta nada y es más, lo más importante, amaba a Dios y agradaba a Dios. De tal manera que Dios presumió de este hombre y dijo, Job es uno de mis favoritos, dijo Dios. Y el diablo le dice a Dios, oh, pero es porque lo tiene todo. Tiene fama, tiene dama y tiene chocolate. O sea, lo tiene todo. Por eso tú dices que es tu favorito. Y Dios le dice, no. De veras que Él me ama, no por lo que tiene, sino que me ama de corazón. Y el diablo le dice, préstamelo para zarandearlo y verás cómo va a negarte. Cómo va a renegar de ti y cómo te va a abandonar. Dios le dijo, go, anda, ve, úsalo, pero no toques su alma. Haz con él lo que quieras. ¿Y qué pasó? Lepra en todo su cuerpo, una enfermedad terrible. Tenía cáncer, pero rápido, terminal en todas sus partes cutáneas, toda la piel. Unas enfermedades cutáneas, ¿no? De la piel. Mira, Dios y la existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? Estamos mirando que cuando amamos a Dios, en el caso de Job, el dolor no es absurdo. Lo que él vivió no fue absurdo. Tuvo un propósito. Dios tenía un propósito en permitir usar a Satanás, solamente el cuerpo y las posesiones materiales de un hombre tan rico y tan famoso, para demostrarle al diablo y a nosotros también hoy en día de que por más dolor que nosotros tengamos, es posible que no nos alejemos de Él. Es posible que le amemos más a Él. Es posible que si nosotros amamos a Dios, no es por lo que somos, no es por lo que tenemos, no es por las influencias, no es por ningún título o cero título, es porque lo amamos de verdad, lo amamos de corazón. Y Él dice, de oídas te había oído. Él conocía a Dios y amaba a Dios.
Dice la Biblia que Job era un hombre que amaba a Dios. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído antes de que esté pasando la prueba dura. Ojo con esto, antes del dolor, sí te había oído y sí conocía a Dios. Pero ahora que tengo este dolor, que dice allí, mis ojos te ven. Los sufrimientos entonces o el dolor no es absurdo y tienen un propósito. Y el propósito es ver a Dios. Mis ojos te ven. Antes, cuando no tenía problemas y dificultades, yo sí confiaba en ti, creía en ti. Pero, diga conmigo, pero ahora que estoy pasando esta prueba, que perdí un ser querido, que tengo cáncer, que tengo problemas renales, que tengo problemas con mis hijos en drogas, que tengo problemas conmigo mismo, que tengo problemas con con todo esto, ahora después de esto busco a Dios y mis ojos te ven. Antes solo te había conocido de oídas, porque alguien me habló y sí te conocía, pero ahora debido al dolor, mis ojos te ven, como dicen en mi lindo México, de a de veritas. Ahora sí. ¿Te fijas que hay un beneficio y una ventaja de pasar por los problemas del mal? Tus pruebas, tus tribulaciones, tu sequedad, tus resentimientos, todo tipo de males que hayan, sirven para acercarte más a Dios. Y ahora sí, conocer a Dios de verdad y de corazón. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora mis ojos te ven. Quiero analizar la palabra de oídas. Si ven, de oídas. Oídas, debido a que está en el Antiguo Testamento, el idioma sería el hebreo, porque en el Nuevo Testamento se escribió en griego. Debido a que está en el Antiguo Testamento, la palabra oídas, si gusta escríbela, en el hebreo es shama, S-H-A-M-A, shama en el hebreo. Y no niega a Dios allí. Ojo con esto, esto es importante. La palabra oídas o shama no está negando que Job conocía a Dios. Antes del mal que tuvo Job, antes ya lo conocía. Y Shama no niega que Job conocía a Dios. Pero Shama, esa palabra original, reconoce que su conocimiento de Dios que tenía Job era limitado. Tenía un límite. Conocía a Dios, pero ese conocimiento de Dios era limitado. Ese conocimiento de Dios era indirecto, si te fijas. Ese conocimiento estaba basado en la información teológica y tradicional, ojo con esto, o con conocimiento de la revelación general. Sí, conozco a Dios a través de la creación, de la conciencia, y conocí a Dios a través de eso. Entonces, shama en el hebreo, es importantísima esa palabra. Esa palabra es clave. Yo me puse a escuchar muchos otros sermones en YouTube sobre este pasaje. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ninguno de varios sermones que yo escuché durante toda la semana habló de la palabra original shama. Y repito, shama significa que Job había conocido a Dios, pero nada más con conocimiento limitado, conocimiento directo, basado en información teológica, basado en la información de la revelación general, nada más, pero no probada por la experiencia existencial del sufrimiento. Él llegó a conocer y dijo, mis ojos te ven, cuando pasó por un dolor, cuando pasó por un quebranto. Cuando usted y yo pasamos por un momento muy duro en la vida. Cuando usted y yo pasamos por una mala reputación que otros dieron de nosotros. Cuando usted y yo pasamos por un examen médico desastroso que parte nuestra alma. Es allí cuando nosotros llegamos a conocer con una experiencia existencial realmente y no solamente de oídas. Shama, esa palabra es importante. Ahora, más abajo dice, pero, o más ahora, mis ojos te ven. Esto es importante. La palabra ven, si gusta escríbela, en el hebreo es Raak. R-A, hazle un espacio y pon A-H, así es Raak en el hebreo. ¿Qué significa
ven, pero mis ojos te ven. O sea, de oídas y ahora ven. Tremendo. Esta visión, cuando dice Raag allí, es una visión que tuvo Job, pero no es una visión física. Es una visión teológica, es una visión espiritual, es una visión profunda. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Antes eras de oída, nada más había escuchado. Pero ahora la palabra ven quiere decir, ahora lo entiendo y lo conozco, pero de una manera más profunda, de una manera más teológica, de una manera más espiritual, de una manera más relacional. Entonces, el sufrimiento en Job no tiene la función de castigar a Job, sino de revelar a Dios en la vida de Job. Eso es importante. Qué importante. La transformación de Job, escuche bien esto, consiste en pasar de una fe heredada de oídas a una fe vivida por el dolor y el sufrimiento que él estaba pasando. Y muchos de nosotros somos testigos de eso. Podemos llegar a conocer a Dios por herencia. Y yo soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. Y yo soy hinduista porque nací en un hogar hinduista o me tocó nacer en la India, entonces soy hinduista y soy religioso por herencia. O soy católico porque mis padres fueron católicos y tengo religión por herencia. Escuche bien esto, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y lo que pasa aquí es que de una fe heredada que tenía Job, lo más probable, pasa a una fe vivida. Pero ¿cómo logramos pasar a esa fe vivida? A través del dolor, a través del sufrimiento. Y no estoy diciendo que tienes que sufrir y tienes que tener dolor para llegar realmente a conocer a Dios. Esa no es la idea. Pero la enseñanza aquí es que cuando estés pasando momentos difíciles, crisis espiritual, crisis económica, crisis moral, crisis de relaciones, piensa en esto, es el mejor momento para llegar a conocer más a Dios. Y dale gracias a Dios. Y no le digas, Dios, ¿por qué a mí esta prueba, este dolor? Mejor di, Dios, gracias. ¿Para qué es este dolor? ¿Para hacerme más fuerte? ¿Para hacerme más grande? ¿Para hacerme mejor esposo, mejor esposa? ¿Para hacerme mejor hijo? ¿Para hacerme un mejor trabajador? ¿Para hacerme un mejor, etcétera, etcétera? Siempre piense en las mejores posibilidades. Cuando estés pasando por momentos duros, acuérdese de este sermón. Dios y la existencia del mal, el dolor. Y aquí tenemos a un gran hombre pasando un dolor. Si Dios, vamos a ver lo contrario, si Dios no existiera, entonces el sufrimiento de Job sería una burla. Ojo con esto, si Dios no existiera. Y su sufrimiento, mi sufrimiento, también sería una burla si Dios no existiera. ¿Por qué? Mira, pero como Dios sí existe, entonces el dolor llevó a Job a una revelación más profunda del carácter de Dios. Por eso dicen, mis ojos te ven. Y es que cuando usted y yo estamos pasando momentos duros y decimos, Dios, ayúdame en esta, es cuando conocemos más profundamente el carácter de Dios y conocemos a Dios. ¿Cuántos han vivido alguna vez esa experiencia? He pasado por un dolor y a través de ese dolor llegué a conocer más profundamente a Dios. Para los que han pasado por un divorcio devastador, por ejemplo, o para los que han perdido un ser querido, o para los que lo sacaron del trabajo, lo despidieron y se han preguntado, ¿para qué este sufrimiento? Aquí está la respuesta. Dios puede usar incluso tu dolor. Dios puede usar incluso tus heridas para formar algo más eterno en ti. Dios puede usar tus fallas, tus errores, incluso tus pecados. ¿Qué? Sí, incluso Dios puede usar
tus pecados para formarte aún mejor y para que llegues mejor a conocer a Dios. No significa que tienes licencia para pecar, no. Estoy diciendo que pecaste y haz en cuenta de que Dios puede usar tus faltas, tus pecados, tus inclinaciones, tu mal estilo de vida para formar y forjar un mejor carácter en ti. ¿Por qué? Porque si Él existe, entonces ninguna lágrima es inútil cuando llores por tu dolor. Si Dios existe, ningún pecado vendría a ser inútil porque puede Dios transformarlo para forjar mejor tu destino eterno. Escucha bien esto. Hay una conferencia que yo di muchos años atrás. Esa conferencia se titula ¿Cómo sacarle provecho a las cosas malas? ¿Cómo hacer de las cosas malas sacarle provecho para que sean cosas buenas? Y nos referimos al pecado, porque todo lo que es pecado es malo. Pero ¿cómo transformamos ese mal en bien? Hay muchas claves. Una de ellas es el ejemplo de Job. Muchas cosas malas y dolor vinieron a su vida, pero Dios la transformó para el bien por, escuche bien esto, el carácter forjado en la vida de Job. Eso es impresionante. La Biblia no niega el dolor. La Biblia no niega cuando usted está sufriendo y padeciendo. Dios no es que se tapa los ojos y dice, ay, me da mucha pena que llora. Mar y mar, mar y sol, mar y estrella, mar y luna, todas las mares. Dios no hace así. Dios no se tapa los ojos. La Biblia no niega el dolor. De hecho, lo registra con dureza el dolor. En la Biblia tenemos una gran cantidad de listas de personas registradas con rudeza y con crudeza su dolor. Por ejemplo, el salmista David lloró y la Biblia lo registra, tremendo. Jeremías se quebrantó y pidió hasta la muerte y la Biblia lo registra. Jesús mismo sudó sangre y la sangre era un sudor como de gotas de sangre de muerte incluso. Y la Biblia lo registra. La Biblia no niega el dolor. El dolor no es un pecado. Decir Dios, tengo tanto dolor en mi corazón, no está mal y no está pecando. Y Dios no los reprendió a ellos por eso. Dios no le va a reprender a usted cuando se queje del dolor. Estamos mirando Dios y la existencia del mal en el mundo de dolores. Y Dios no lo va a reprender cuando usted sienta dolor y exprese dolor. Dios no lo reprende. ¿Por qué? Porque el dolor no es pecado. Job tenía muchísimo dolor. Y él expresó su dolor. Y el dolor no es un pecado. Y cuando alguien pregunta, ¿y dónde está Dios entonces cuando sufro? ¿Y dónde está Dios cuando tengo demasiado dolor? La respuesta es, en el mismo lugar donde estaba Cristo cuando estaba en la cruz, cuando Cristo estaba sufriendo, cerca de ti, sufriendo también por ti. Cuando alguien venga y les pregunte, ¿y dónde está Dios cuando sufro? Dígale, en el mismo lugar, allá en la cruz del Calvario, cuando abrió sus manos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el mismo lugar sufriendo por ti. Porque Cristo sufrió y Cristo tuvo muchísimo dolor. Incluso oró y dijo, Padre, si es posible que yo no muera, que pase de mí esta copa de sufrimiento y de dolor. El sufrimiento de Jesús. Estamos mirando a Dios y el sufrimiento. Dios y la existencia del mal. Entonces, no reprima su dolor, saque su dolor. Cuando alguien quiere llorar por el dolor, deje que alguien llore por ese dolor. Porque el dolor, sentir dolor o expresar dolor no es pecado. Cuando alguien le hirió y usted siente dolor, acérquese a la persona que le hirió y dígale, no quiero hablar mal de ti, no quiero decirte cosas negativas de ti, no quiero acusarte a ti, pero siento dolor, me causaste dolor. Y no tienes que hacer nada, solo quiero sacar mi dolor. Eso no es pecado. Jesús lo expresó. Pero cuando la gente nos pregunta, ¿y por qué tanto sufrimiento? Si Dios existiera, no lo hubiera. Usted siempre respóndale, Jesús está en el mismo lugar donde estuvo en la cruz pidiendo por ti.
Qué increíble es eso. Así que, número uno, hemos visto, si Dios existe, entonces el dolor no es absurdo. Todo dolor tiene un propósito. Muchos se han convertido en mejores esposos a través del dolor, en mejores hijos, en mejores trabajadores, en mejores padres, en mejores pastores, en mejores líderes. El problema está que no nos convirtamos en los mejores. Allí está el problema. Y seamos peores, cometiendo más errores y más fallas. O sea, cuando nos resistimos al cambio, allí está el problema. Número 2, estamos mirando. Si Dios existe, si gusta, mírelo en la pantalla, escríbalo. Entonces, el mal no es la última palabra. El mal no tiene la última palabra si Dios existe. Qué increíble es eso. Es una realidad inaludible. Ahora, ¿de dónde sacamos ese principio? Mira lo que dice Romanos 8:21. Vamos a leerlo juntos, si me ayudan. Mira lo que dice Romanos 1, 2 y 3. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el contexto está hablando allí de esa libertad del mundo. De eso está hablando, o sea, de nosotros, los seres humanos. Y aquí la palabra libertada en el griego, ahora sí, es tesetai, T-H-E-S-E-T-A-I, tesetai, con H así, tesetai en el griego. ¿Qué significa libertada? Mira, esta palabra libertad es un verbo que está en futuro pasivo. ¿Por qué lo digo? Porque es que es importante la gramática para no cometer errores de interpretación. Cuando decimos que está en futuro pasivo, lo que quiere decir es que la creación no se liberta sola. La creación no se va a libertar sola como dice la teoría de la evolución o el Big Bang. Ojo con esto. Y lo que hablamos en el primer sermón. Todos los que creen que no venimos de la creación. Aquí, esta palabra que tenemos aquí, tesetai, libertada, es que es impresionante, que está en futuro pasivo, nos dice que toda la creación no se va a liberar sola, sino que Dios actúa sobre ella soberanamente, es Dios. Ahora, ¿por qué Dios la va a libertar? Porque fue Dios quien la creó. Y esto va para desacreditar todos los argumentos de aquellos que dicen que no hay creación, sino evolución. Aquí esta palabra es importante en Romanos 8:21 porque se nos habla que Dios va a libertar la tierra porque no se puede libertar sola de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue creada por Dios. Para los que dicen que la tierra toda la vida ha existido, el universo siempre ha existido, esas son malas teorías, eso no es correcto. Fue Dios quien creó el universo y el planeta Tierra y todos los demás planetas, fue Dios. Entonces, esta palabra lo certifica. ¿Por qué? Porque el verbo aquí, que está en un futuro pasivo, conecta con la temática del éxodo y la liberación por intervención divina. ¿Se acuerdan que salieron más de 2 millones de pueblo hebreo y Dios los libertó de Egipto y se abrió el mar rojo? ¿Se acuerdan? Lo hizo Dios. Ese es un milagro que se niega. La ciencia que no es bíblica, teológica, lo niega. Científicos, que son pocos los que no creen en Dios, lo niegan. La teoría de la evolución y el Big Bang lo niega. Pero los teístas, nosotros los que creemos que Dios creó todo, está asociado este verbo con la temática del éxodo, con la liberación, con la abertura del Mar Rojo. Fueron milagros que lo niegan muchísimos maestros en las universidades, lo niegan muchísimo. Lo niegan incluso muchas otras iglesias. Hemos llegado al siglo XXI, donde hay muchísimas iglesias de todas las denominaciones, no pocas, muchísimas, que niegan los milagros. Son cesacionistas, así se le llama, que cesaron, que ya no existen los milagros. Y por ende, muchos de ellos, de entre estos, están negando los milagros como la abertura del Mar Rojo cuando salió el pueblo. Pero esta palabra aquí es importante, por eso la estoy mencionando. Y luego dice,
de la esclavitud de corrupción, si ven, será libertada de la esclavitud de corrupción. La palabra corrupción en el original aquí es importante aquí, es toras, es P-H-T-H-O-R-A-S, así empieza con T-H y luego T-H-O-R-A-S, toras, así, toras en el griego, implica descomposición, implica decadencia física. Incluso la palabra principal es decadencia o degeneración espiritual. Entonces, cuando hablamos allí de que la creación misma, refiriéndose a los seres humanos y a todo lo creado, será libertada de la esclavitud de, en otras palabras, degeneración espiritual, corrupción. Si a mí me tocara traducir, me gustaría participar en alguna traducción de alguna Biblia que hay ahora, yo lo traduciría que la creación misma será libertada completamente de la esclavitud moral, de la esclavitud ética de los seres humanos. A eso se está refiriendo. O sea, está corrompida. Está hablando allí de una corrupción, pero es una corrupción ética, es una corrupción moral. ¿Y lo sabemos? Sí. ¿Por qué? Porque hemos luchado con muchas ideologías, hemos luchado con muchas filosofías, hemos luchado con un sinnúmero de ideas y conceptos que van en contra de Dios, contra Biblia, contra natura. Entonces, ¿la tierra está corrompida? Sí, lo está. Y en el original allí, toras es degradación espiritual, descomposición. Ante los ojos de Dios, la humanidad se está descomponiendo cada vez más. Y la Biblia lo afirma. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una descomposición, ¿sí ven? Y la Biblia otra vez lo afirma y dice que a medida que avanza el tiempo, la maldad se sigue incrementando y que no va a mejorar. Créanmelo, moralmente, la moral, la vida ética no va a mejorar. Créanmelo, no va a mejorar en la tierra. Va a venir de mal en peor, de mal en peor. Los únicos que pueden mejorar moralmente, éticamente, o sea, estamos hablando de valores, de no mientas, no robes, no alcohol, no cigarros, no mal estilo de vida, no rencor, no avaricia. Los únicos que sí cambian y que sí pueden mejorar son aquellos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Son todos aquellos que ponen su fe en Jesús y de allí en adelante viven para Jesús. Son los únicos que no se corrompen. Pero todo lo demás viene en corrupción y está en corrupción. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Que toda la creación sufre porque fue sujetada, en el verso 20 lo dice, por la caída humana. ¿Por qué está corrompido? Desde Adán y Eva. Desde allí, desde el pecado, tenemos 6.000 años de historia humana. 4.000 años de historia desde Adán y Eva, 4.000 años de historia hasta la primera venida de Cristo, que ya vino. Y luego 2.000 años desde que se fue Cristo hasta el día de hoy. 6.000 años de historia humana. Entonces, toda la creación ha venido sufriendo por 6.000 años porque fue sujetada a padecimientos por la caída adánica. Y todos venimos y nacemos en pecado. Todos. Nadie podrá ser salvo en este mundo, aunque haya nacido de un vientre de una mamá súper que cristiana. 2.0 espiritualmente. Nadie. Esta criatura tiene que crecer, desarrollarse, tener conciencia, o sea, saber qué es bueno y qué es malo, y estar listo para decir, yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador para ser salvo. Si no lo hace, lo más probable, según la Biblia, va al lago de fuego. Según la Biblia, no según yo, según las Escrituras. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero si es buena persona, es moralista, no le hace daño a nadie, porque la Biblia lo dice aquí, que está en corrupción y va a ser libertada. Entonces, debido a que toda la creación sufre porque fue sujetada por la caída adánica, necesitan arrepentimiento, metanoia. ¿Se acuerdan? Arrepentimiento. No es solo cuando yo lloro, eso está buenísimo.
sino que tengo un cambio de comportamiento, de conducta, de estilo de vida. Eso es arrepentimiento. Una persona que persiste en pecar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, es una persona que no está arrepentida, no siente arrepentimiento, necesita arrepentirse. Lo que siente es remordimiento. Hay una diferencia grande entre arrepentimiento y remordimiento. Y muchos de nosotros tenemos pecados habituales. Y muchos de nosotros caemos en los mismos pecados. ¿Por qué caemos en los mismos pecados? Porque no tenemos un arrepentimiento cuando oramos y lloramos. Y eso es bueno. Sino que tenemos remordimiento. Porque cuando dejo ese pecado habitual y ya no lo hago más, entonces sí he tenido un verdadero arrepentimiento. Voy a poner un ejemplo bien claro que está en la Biblia. Es muy sencillo. Pongamos a Pedro, el apóstol Pedro, y pongamos a Judas. Pedro tuvo un arrepentimiento cuando negó al Señor 3 veces. Él se arrepintió y volvió al Maestro. Y de ahí toda su vida murió. Pedro murió como un mártir por Cristo. Ahora veamos el remordimiento. Judas. Judas vendió a Jesús con un beso por 30 piezas de plata. Y luego él regresó a Jesús. Y entre comillas se arrepintió y lloró y se lamentó y hasta se puso una soga en el cuello y se mató. Se reventó en un despeñadero. Porque seguramente los historiadores dicen que se arrancó la rama, se cayó en un despeñadero y se reventó. Mira, lo que Judas hizo fue un remordimiento. Él no se arrepintió, sintió remordimiento. Porque Pedro volvió a Jesús y sirvió a Jesús y murió para Jesús. Pero Judas volvió a Jesús, lloró, pero se mató, se suicidó, no sirvió a Jesús, no quiso a Jesús. Decidió por acabar con su vida. Él sintió remordimiento, no arrepentimiento. El arrepentimiento dice: Señor, lo siento, perdóname, he pecado, lo lamento, perdóname. Y me doy, metanoia, un giro de 180 grados. Cambio mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Pero el remordimiento dice lo mismo. Dice: Señor, lo siento, me arrepiento, perdóname, lo siento, lo lamento. Pero él no se da un giro, él no cambia su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. ¿Por qué? Porque más adelante otra vez pecó en lo mismo. Eso se llama reincidente en el pecado. Entonces, aquí encontramos que la esclavitud que nosotros tenemos, según este pasaje, es una esclavitud de corrupción, o sea, está corrompido. Una persona que siente remordimiento es una persona que está corrompida. Es duro, es una gran realidad, porque cuando yo me arrepiento, pues ya no lo vuelvo a hacer. Y pido a Dios gracia y poder para no volverlo a hacer. Y toda la creación sufre por ese pecado adánico. No es la culpa de la creación. Ojo, porque esto es lo que creen los panteístas y las diferentes sectas. Y piensan que es culpa de la creación. Y también incluso lo de las pañoletas verdes o la agenda verde del cambio climático, que son todas puras mentiras, escuche bien esto, creen que es problema y es culpa de la creación. Y no lo es así. La Biblia dice, según este pasaje, que no es culpa de la creación, la corrupción, sino del pecado. Ese es el problema. El problema es nuestro pecado, tremendo. Ahora, el mal no es parte del diseño eterno. Esto es clave. El mal no es parte del diseño eterno. Es una invasión y será expulsado. El mal es parte del pecado. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? La respuesta bíblica teológica es por el pecado. Por eso le pasan cosas malas a las personas buenas. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vengo manejando la iglesia, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos atrás y vengo manejando a la iglesia porque voy a predicar. Pero de pronto viene otro carro y me choca y mata a mi esposa y todos mis hijos. Yo quedé medio muerto. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Por el pecado. El pecado de aquel que
hizo el accidente en el otro vehículo porque venía bajo el efecto del alcohol, porque venía bajo el efecto de las drogas. Si ves el pecado de esa persona, porque venía bajo el efecto de la nópor. Es increíble, hay efectos de eso, muchísimos efectos perturbadores. Entonces, ¿por qué le pasan cosas buenas a las personas, cosas malas a las personas buenas? La respuesta bíblica es sencillo, por el problema del pecado. Y no necesariamente porque manejé mal o quise suicidarme con mi familia. No, otros lo hacen. Ese es solo un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Ahora, el Edén va a ser restaurado. Dios va a restaurar el Edén, según ese pasaje. Si Dios no existiera, entonces el cosmos estaría condenado a descomponerse sin esperanza. Los seres humanos estaríamos condenados a descomponernos y degradarnos moralmente, y todos contra todos, sin que nadie pueda hacer nada si no existiera Dios. Pero justamente porque Dios existe es que hemos tenido un cambio. Y todos aquí, nosotros y yo, hemos sido ex, ¿sí o no? Ex drogadictos, ex alcohólicos, ex mentirosos, ex ladrones, ex chismosos, ex. ¿Cuántos han sido ex? Yo he sido muchos ex, porque ahora Cristo vive en mí. Qué importante, qué importantísimo, ¿no? Ahora, pero como Dios sí existe, Él mismo redimirá de esa corrupción a la creación, y el mal tendrá fecha de caducidad. ¿El mal va a tener un fin? Sí. ¿Tiene fecha de caducidad? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Porque si Dios no existiera, sería todo lo contrario. Ya no tendríamos peces en el mar debido a la contaminación. Ya no teníamos agua dulce, aunque está más del 50% del agua dulce está contaminada. Ya no tuviéramos manzanas, no tuviéramos duraznos, no tuviéramos naranjas. Pero es justamente porque Dios existe es que lo tenemos. Una persona se puede comer unos 100 chanchos durante toda su vida. Y claro que sí, sí. Y no se acaban los chanchos, no se acaban. Una persona podría comer unos 100 pescados grandes de unas 10 libras toda su vida. ¿Se han acabado los pescados? No. ¿Cuántas personas han comido naranja toda su vida? Y me imagino te has comido unas 2000 naranjas toda tu vida hasta el día de hoy. ¿Se han terminado las naranjas? No. Porque es justamente porque Dios sustenta la creación. Pero si Dios no existiera, créemelo, que estuviéramos en una grave, pero grave crisis. El mar ya no estuviera dándonos alimentos. El agua dulce, mucho menos. Y la misma tierra. Pero Dios es quien sustenta todo. Tremendo. Vivimos en un mundo donde el abusador duerme tranquilo, hablando de la parte moral, de la corrupción que tenemos allí. Y vivimos en un mundo aparentemente injusto por la corrupción. ¿Cómo lo vemos? El abusador duerme tranquilo y la víctima sufre en silencio. Esa es la corrupción que nosotros tenemos aquí en la Biblia, donde el corrupto se enriquece y el honesto sufre, donde el corrupto goza de los intereses y el pobre que no sabe invertir los paga. Qué increíble, ¿no? Es increíble. Es injusticia. Sin Dios eso no tiene remedio. Pero justamente porque existe Dios es todo lo contrario. Dios va a juzgar la corrupción humana. Es lo que está hablando allí. Él va a juzgar. ¿Cómo se llama eso? Se llama juicio krinos en el griego. Es krinos. Es un juicio ante el gran trono blanco. Dios va a juzgar con juicio. Y ahora, con Dios, el juicio no ha sido cancelado. Se va a dar. Dios va a juzgar a todos aquellos que han hecho maldad. Y juicio, mira, el juicio no se ha cancelado. Solo está postergado para más adelante. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. ¿Estamos esperando al Señor? Sí, que el Señor nos lleve y estar con Él. Se desata una grande tribulación enorme y luego viene el juicio. Está postergado. ¿Por qué está postergado? Porque Dios, ojo con esto, Dios no es indiferente al mal. Él odia al mal más que a nosotros.
Dios odia el mal. ¿Dios odia? En la Biblia encontramos que Dios odia, sí. Dios odia el mal. Dios se pone enojado, Dios se enoja. ¿Encontramos en la Biblia que Dios se enoja? Sí, hay muchísimos. Dios se enoja cuando ve el mal. Aborrece el mal. Dios aborrece, sí, aborrece el mal. Y aborrece los divorcios injustamente. Entonces, lo hace más que nosotros. ¿Cuántos aborrecen y odian el mal? Yo. Usted lo odia, lo aborrece. Dios más que usted todavía. Eso es increíble, pero es una gran realidad. Él odia más que a nosotros el mal, pero no siempre responde con rayos desde el cielo. Porque ve una maldad, no siempre manda un rayo para fulminar a la persona maldosa. Hay muchos males en el mundo. Ahora mismo hay muchísimos males y males que se hacen. Y quizás usted fue víctima de algún mal. A veces Dios responde desde una cruz y no con un rayo para la persona maldosa. Hoy en día, en este tiempo de gracia infinita, hasta que Él lo quiera, responde con una cruz en la tierra. Y es allí Cristo donde absorbe todo el peso de la maldad del pecado humano para decirnos que el mal no gana. Y es que el mal no va a ganar. Y Dios puede voltear todo mal que te están haciendo o te quieren hacer, lo puede voltear para el bien. ¿Lo puede hacer Dios? Sí. Hay muchas cosas que Dios puede hacer. Usted no necesita venganza. Cuando alguien le haga daño, no necesita venganza. Usted necesita es paz. Grábese esto. O si gusta, escríbelo en las redes sociales. Escríbalo. No necesitas venganza, necesitas paz. Deje que Dios se ocupe. Y esa paz solo llega cuando confiamos en que Dios es justo y es soberano. Y al que aún duda, le preguntamos, si alguien va a dudar acerca de este segundo punto, ¿de verdad quieres un mundo sin Dios? Donde no hay justicia ni hay redención. Cuando alguien le diga, oh, wow, si Dios existe, entonces, ¿por qué existe el mal? Usted dígale, ¿y quieres un mundo sin Dios donde no hay justicia? Porque es justamente cuanto más necesitamos a Dios, porque el mundo en que vivimos hay muchísima injusticia. Y es cuanto más lo necesitamos. Y si alguien le dice, tanta injusticia en el mundo, eso prueba que no existe Dios, dígale usted todo lo contrario. Dígale, justamente porque hay tanta injusticia es que creemos que hay un Dios justo. Porque a todos de alguna manera nos han hecho un daño alguna vez en la vida. Así sea desde niño que usted fue a la escuela. Y en la escuela le hicieron un daño. Y le hicieron una injusticia. Y ahora que ya creció, y ahora se casó, y ahora, etcétera, etcétera. De cualquier forma, alguna vez en la vida, alguien fue injusto con nosotros. Y hay injusticias más grandes y severas que otros. Mira, Dios es un Dios justo. En tercer lugar, escríbalo y nos vamos a casa. Estamos mirando Dios y la existencia del mal. ¿Por qué hay tanto dolor? Número 3. Si Dios existe, entonces el sufrimiento puede redimirnos. Qué importante. El sufrimiento nos redime. Lo contrario sería, y si no existe Dios, entonces el sufrimiento es en vano. No hay redención, no hay justicia. El violador de una hija de 7 años jamás va a tener justicia. Tremendo. El que me quitó mi casa y me quedé en la calle con mi familia y fuimos homeless por un mes hasta recuperarme, nunca, el ladrón nunca va a tener justicia. Eso sería si no existe Dios. Pero es justamente porque Dios existe, el sufrimiento nos va a redimir. Dios nos va a pagar. Y Dios va a cobrar a aquel que hace daño. Mira, si Dios no existiera, entonces todos contra todos seríamos. ¿No ves que no vamos a rendir cuentas a Dios? ¿No ves que no hay cielo, no hay infierno? Tendríamos que asumir eso automáticamente. Si Dios no existiera, entonces el mal nunca sería castigado. Este mundo sería un caos. Este mundo sería un infierno.
Y trabajaríamos día y noche trabajaríamos para que vengan y nos saqueen y nos roben y nos dejen en la calle. Y si Dios no existiera, imagínate entonces dónde estaría la justicia. Qué increíble sería. Sería un caos, un infierno sería este mundo. Pero es justamente porque Él existe es que tenemos todo esto. Mira lo que dice Romanos 8:28, si lo ponemos. Dice así, me ayudan, 1, 2 y 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí la palabra todas en el griego es panta, todas, panta. Por eso tenemos panteísmo, o sea, todo es Dios. Tenemos pansexual, donde dicen que todo es sexo, ¿no? Pansexual. Esa es una de las 135 ideologías de género. Una de los 135, el pansexual, es una ideología. Pan es todo. Y aquí tenemos la palabra todas es panta en el griego. Cuando vean en el griego panta o vean la palabra todas, se refiere a panta en este caso. En este contexto de aquí, porque no en todos panta es lo mismo, pero en este contexto incluye tanto las cosas agradables como terribles. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque este pasaje es súper que mal interpretado. Incluso muchos usan este pasaje de esta forma, dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Punto. Y no culminan con lo siguiente. Pero panta en el original aquí, cuando se refiere a todas, se refiere incluyendo a cosas buenas y cosas malas. En otras palabras, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, sea salud o sea cáncer, sea buen trabajo o no trabajo, sea dolor o sea felicidad. Eso es lo que quiere decir panta. Incluye ambas cosas, porque es muy mal interpretado este pasaje solo para las cosas buenas, pero es una interpretación a medias. Es buena, pero la mitad nada más. La interpretación correcta es para ambas aquí, cosas agradables como cosas terribles. No todo lo que ocurre es bueno, pero todo puede ser usado para el propósito bueno. No todo su dolor es bueno, pero puede ser usado por Dios para su propio bien. ¿Entiende eso? Eso es importante. Ahora, nota, los manuscritos unciales, esto es importante, griegos bien antiguos, como por ejemplo el antiguo griego A y B dicen, así dice el antiguo griego, Dios causa todas las cosas, en la primera parte. En los manuscritos estoy hablando griegos A y B, así se llaman, son rollos, manuscritos que se encontraron, griegos A y B, dicen, Dios causa todas las cosas, dicen los manuscritos más antiguos. Así se debería, pienso, de traducir mejor. Dios causa todas las cosas, todas, que es todas, buenas y malas. Ay, cometí un error. Todas. Ay, qué felicidad, hice el mejor negocio del mundo. Todas. Es buena. Entonces, los mejores manuscritos más antiguos unciales del griego A y B dicen, así lo traduce, literalmente, Dios causa todas las cosas. Y el papiro P46, a lo mejor los que saben de esto saben a qué me refiero, tiene Dios como el sustantivo de les ayudan a bien. Dios les ayudan a bien allí. En lugar de cosas, la tienen Dios les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo lo que Dios hace, bueno o malo, les ayudan a bien. Originalmente, los manuscritos antiguos más originales en el griego así lo dicen. ¿Cuál es la idea central entonces aquí? Por lo tanto, en otras palabras, si revisamos los originales más antiguos, no existe tal cosa como la suerte. Ojo con esto.
son puras mentiras esto de la suerte. Tírale a la suerte, es brujería. No existe tal cosa como el destino. ¿Se acuerdan? El destino de la vida, los caminos de la vida. Dos mujeres, un camino, ¿se acuerdan de eso? El destino, nos unió el destino, los unió el destino, los separó el destino. Así lo quiso el destino. Mira, cuando venimos a la Biblia decimos, ¿de qué brujería está hablando esta persona? ¿Con que la suerte? ¿Con qué cosa del destino? Ojo con esto. O la casualidad. Por casualidad nos encontramos. Por casualidad encontré esto. Por casualidad una canita al aire. Por casualidad, qué felicidad, qué mejor negocio. Mira, sean buenos o sean malos. Panta, no te olvides. Panta, no existe eso. No existe eso de casualidades, cosas del destino, que la suerte, que al azar, que Dios los hizo y ellos se juntaron, que porque así, que por cosas del destino y los caminos de la vida, etcétera, etcétera. Mira, nada de eso según este pasaje. Y la palabra ayudan, vamos a seguir mirando más abajo, luego dice, las cosas les ayudan. La palabra le ayudan o ayudan en este caso, ayudar es un verbo, es sinergei, así, S-Y-N-E-R-G de gato y luego E-I, sinergei, eso significa ayudan. Es un verbo compuesto. ¿Qué es compuesto? O sea, está compuesto de dos cosas. Compuesto es que tiene más elementos, no es uno solo. Es un verbo compuesto del sin, que significa juntos. Mira, si tú aprendes esto, va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu manera, tu cosmovisión de ver la vida. La palabra sin significa juntos. Y luego ergón significa trabajo. Es una palabra, es un verbo compuesto. ¿Qué quiere decir al unir esos dos verbos, ese verbo compuesto? Quiere decir, colaboran activamente. Originalmente quiere decir, colaboran activamente. Sería, las cosas con Dios colaboran activamente en lugar de les ayudan a bien. Debería de ser, si a mí me tocara traducir, colaboran activamente, porque esa es la idea original. No estoy diciendo que Reina Valera tiene muchísimos problemas de traducción, no estoy diciendo eso. Doy gracias a Dios por Reina Valera. Pero al profundizar en los idiomas originales nos damos cuenta que seguramente vamos a encontrar muchos pasajes con un significado. Y claro, la intención de Reina Valera no era la interpretación, sino la traducción. Y por eso está así, porque no era la interpretación, sino la traducción. Ahora, si Reina Valera se había dedicado a escribir interpretación, seguro que lo ponía como lo estamos explicando. Muy bien. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, aquí, cuando hablan la palabra ayudan, sinergia, quiere decir colaboran activamente. Y este es un presente activo indicativo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que la palabra uniendo, que tenemos con todas, que en este caso es pantas, si a mí me toca traducir, mejor dicho, en otras palabras, yo haría así, uniendo estas dos palabras, se leería así ese pasaje que está ahí. Todas las cosas ayudan a bien, donde literalmente significaría todas las cosas agradables o terribles, así lo traduciría, todas las cosas agradables o terribles continúan trabajando en cooperación la una con la otra para el bien. Esa sería la mejor traducción original. Esa sería, repito, todas las cosas agradables o terribles continúan trabajando en cooperación una con otra para bien. ¿Se acuerdan? Sin, energy, ¿se acuerdan? Panta, haciendo ese estudio gramatical. Solamente hemos estudiado dos palabras, dos verbos. Ahora, si estudiamos más palabras en todo ese versículo, sacaríamos una riqueza, una riqueza. ¿Qué significa todo esto? El bien no es una comodidad terrenal. Cuando habla de el bien, no es una comodidad terrenal, sino cuando la palabra bien en el griego, y no voy a estar desarrollando tanto la palabra bien en el griego, pero mira lo que encontré, y a mí se me cayó el alma al piso cuando estaba desarrollando esto.
La palabra bien encontré que no es comodidad terrenal. Porque muchos usamos este pasaje anteriormente para decir, todas las cosas nos ayudan a bien, y enseguida pensamos en las bendiciones del bien material. Pero se me cayó el alma al piso cuando encontré que el bien aquí, la idea original, no son cosas materiales. El bien aquí no es cosa material, sino, esto es importantísimo, sino una constante conformación a Cristo. Lo que quiere decir bien es ser conformados a Cristo. Y se traduciría así si lo ponemos crudo. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ser transformados como Cristo. Y no está diciendo que tienen que ser con la subida de mi sueldo, con cosas materiales. No, la palabra bien, la idea es ser transformados conforme a Cristo. Porque en el verso 29 encontramos un presente activo indicativo, o sea, es una obra constante de Dios en la vida del creyente. Esa es la palabra bien, es constante, pero no se refiere al bien a cosas materiales. Ahora sí dedicamos este pasaje en los cumpleaños, para dar bendición a otros. ¿Se han fijado que dedicamos mucho este pasaje? Y cuando están pasando pruebas duras, aplicamos este pasaje, lo dedicamos, todas las cosas les ayudan a bien pensando en que Dios los va a sanar, en que esa enfermedad, en que ese cáncer va a ser curado, cosas materiales. Pero la idea original no es así. ¿Está mal aplicarlo para cosas materiales? No está mal. Es ok, está bien. Pero tenemos que ser honestos con el texto bíblico. Allí está hablando no de cosas materiales, no que Dios me va a sanar del cáncer ni que me va a dar más cosas materiales. Está hablando de ser conformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, sane o no sane, el bien quiere decir que tú vas a estar con Cristo. Tengas o no tengas, seas rico o seas pobre, la idea es que tú seas conformado a la imagen de Cristo, que te parezca más a Cristo. Esa es la idea, tremendo. Por eso les dije, se me cayó el alma al piso al decir eso. Y vamos a aplicar bien correctamente entonces este pasaje. Este texto no ofrece un consuelo barato. Ojo con esto. Es duro, pero es una realidad. No está ofreciendo un consuelo barato. No dice que todo saldrá bien como queremos, sino como Dios quiere para nuestra transformación. Ay, es que ya no siento nada de Dios. Busca más al Señor. Dios te quiere más de cerca. Es el momento de tirar todo al asador. Es el momento de acercarse más al Señor. Sufrir no es bueno, pero Dios puede convertir lo amargo en una semilla gloriosa. Si Dios no existiera, entonces nuestras pérdidas serían peores y puro caos. Por eso yo creo que Dios existe. Es que ganamos más creyendo que Dios existe que todo lo contrario. Increíble. Pero como sí existe Dios, entonces el sufrimiento es parte del taller divino del alma, donde es moldeada a la imagen de Cristo, la palabra bien. ¿Sí ven? Conforme a Cristo. Esa es la idea central de la palabra bien, conforme a Cristo. Aunque no entiendas por qué sufres, aunque no entiendas por qué pasas momentos difíciles, hoy Dios te dice, tu dolor no es en vano. ¿Pasó algún momento duro, difícil en su vida, en la historia de su vida hacia atrás? Dios dice, tu dolor no fue en vano. ¿Vas a vivir dolores difíciles hoy, mañana, la semana o el año que viene o en 10 años? Dios te dice, tu dolor no es en vano. Dios no desperdicia tus dolores. Dios no desperdicia tus fracasos. Dios no desperdicia tu desánimo. Por el contrario, Dios quiere cambiarlo para el bien. Eso es importante. Cada lágrima tuya es contada por Dios. Llora, llora. Eso es bueno. Tienes dolor, muéstrale el dolor a Dios. Eso es bueno. Porque cada lágrima, porque cada dolor cuenta para Dios. Para muchos de nosotros no cuenta. Y decimos, con ganas tiene que llorar más. Y déjenlo que llore porque tiene que pagar lo que hizo. Nosotros somos malos. De veras, es que somos malísimos. Y nosotros le deseamos el mal a otros. Pero cada dolor,
Cada lágrima, cada llanto, cada sufrimiento cuenta para Dios. Dios la cuenta. Cada herida, cada cosa que te sucede, en sus manos puede florecer para la gloria eterna. La palabra bien, conformarnos a su imagen. El dolor no es en vano entonces. Y si Dios existe, el dolor no es en vano. El dolor cuenta. Jesús no te abandona en medio del quebranto. Ojo con esto. Todos los que me escuchan en el mundo entero, estás sufriendo, Jesús no te abandona en medio del quebranto. Él también lloró y a Él le dolió. Él sufrió. Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él tuvo dolores. A Él le dañaron su reputación. Hablaron muy mal de Él. Incluso lo amenazaron de muerte. Las autoridades mismo lo llevaron preso. Le pusieron cadenas injustamente. Jesús también lloró. Él también fue herido. Pero aquí está la diferencia. Él venció. Póngase de pie. Él venció. Y tú puedes vencer. La palabra bien me gustó muchísimo. Por eso les dije, se me cayó el alma al piso. Porque es conformarnos a la imagen de Él. Esa es la palabra bien. No son solo cosas materiales. Las cosas materiales están bien, sí. Vamos a trabajar duro, sí. Vamos a ser inteligentes con el dinero, sí, eso está bien. Vamos a conseguir un segundo trabajo, está bien. Vamos a conseguir un mejor trabajo, un mejor sueldo, está bien, no hay nada de malo. Pero tome en cuenta esto. Él quiere que nos parezcamos más a Él. Eso es el bien. Eso es el bien.